sesión del aula Fe y Cultura, que llamamos porque son temas que pueden ser de actualidad y que pueden ser de interés para todos y que nos abren un poco la perspectiva desde la fe, pero en relación con la sociedad en la que vivimos, con la cultura en la que vivimos. Y hay un tema que a veces desconocemos mucho los cristianos, los católicos, que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cómo la Iglesia ha hecho una reflexión muy rica, que no se puede resumir en una hora, por mucho que Paul lo intente, ¿no? Pero que nos orienta respecto a los problemas de la sociedad en la que vivimos, para situarnos con un criterio claro y con una actitud constructiva, trabajando en favor del bien común. Entonces ahí tenemos todos como una tarea importante. Bueno, Paul Gordon, como os decía, es profesor en la Universidad San Pablo CEU de esta asignatura, que da en distintos cursos en la Universidad de Doctrina Social de la Iglesia, y es feligrés de nuestra parroquia, que viene por aquí, participa del grupo de los hijos de San José, está en el consejo pastoral de la parroquia, está iniciando el proceso de discernimiento de cara al diaconado permanente. Sabéis que diáconos pueden ser hombres casados, de hecho aquí está su mujer, Ángela, y bueno, pues está iniciando ese proceso de discernimiento de cara al diaconado permanente, que también es como una vocación de servicio a la Iglesia. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Padre, un placer. Estamos invocando al Espíritu Santo, que también tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Beata Mariana de Jesús, ruega por nosotros. Buenas tardes. Como el Padre ha dicho unos segundos antes, la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida de la Iglesia, pero es algo muy importante, porque la Iglesia tiene dos misiones principales. La evangelizadora, por supuesto, que es la primera, evangelizar y salvar a los hombres del pecado. Y la segunda es la misión social, que la fe cristiana no solamente es que Dios se preocupa por nuestra salvación espiritual, que es súper importante, ¿no? Pero también nuestra vida en este mundo, que es complicada. Esta vida, con todas sus desavenencias y dificultades, ¿no?, en medio del mundo. Entonces, la fe abarca esos dos mundos, el mundo espiritual y el mundo, pues, terrenal, ¿no? Y la misión social es que Dios, Cristo y la Iglesia se preocupa también de nuestra vida cotidiana en este mundo. Entonces, creo que es aquí, ¿no? Vamos a ver. Más o menos voy a ir un poco rápido porque he puesto muchos contenidos. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Los primeros orígenes, los orígenes modernos, las fuentes, características, los principios centrales, el magisterio sobre el matrimonio y la familia, el trabajo humano, la economía, política, bioética y vida. Ley y justicia, no he podido llegar a eso, donde no lo voy a hacer, había demasiados contenidos. Tenía la intención, pero que no lo voy a hacer por falta de tiempo. Vamos a ver. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Pues más o menos les he dado un breve resumen. Dios no solamente se preocupa de nuestra salvación espiritual, pero de todo. El cristianismo es una cosa permanente que abarca todo. Es que la gente en este mundo tan materialista se cree que la religión es algo irrelevante y que a lo mejor es ir a una misa y nada más.
la religión es todo, abarca todo. Dios es el creador de todo, del mundo espiritual y el mundo terrenal, y todo le preocupa. En el camino de la salvación de cada persona, la Iglesia se preocupa por toda la familia humana y todas sus necesidades, incluso en el ámbito material y social. La Iglesia no trata de copiar a las ONGs que da bocadillos y da botellas de agua y construye casas para la gente en necesidad aquí o en África, donde sea. Eso es la misión social, pero tiene otra misión que es la espiritual, entonces las combina, porque el hombre pertenece a esos dos mundos, el espiritual y el terrenal, y las dos cosas son importantes. La fe sería hueca si solo nos preocupáramos de las cosas litúrgicas, ¿no? Dicho en ese sentido, ¿no? Que la fe es todo, abarca todo. Por ello desarrolla una brújula para la vida, una doctrina social que forme las conciencias y ayuda a vivir según el Evangelio y la propia naturaleza humana. Les he puesto un vídeo corto para que no sea esto solo un monólogo. El católico responde: ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? El Papa San Juan Pablo II definió la doctrina social de la Iglesia como la enseñanza doctrinal mediante la cual el magisterio de la Iglesia procura iluminar a la luz del Evangelio las actividades diarias de los hombres y mujeres en las diversas comunidades a las que pertenecen, desde la institución familiar a la sociedad internacional. En la encíclica Laborem Exercens, el Papa Juan Pablo II dijo: la doctrina social de la Iglesia tiene su fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro del Génesis, y en particular en el Evangelio y los escritos apostólicos. Esta doctrina perteneció desde el principio a la enseñanza de la Iglesia misma, a su concepción del hombre y de la vida social, especialmente a la moral social elaborada según las necesidades de las distintas épocas. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las enseñanzas de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum. Finalidades de la doctrina social de la Iglesia. Su Santidad San Juan Pablo II dijo: la Iglesia no solo exhorta al bien, sino que con su doctrina social trata de iluminar a los hombres para orientarles en el camino que deben seguir en su legítima búsqueda de la felicidad y a descubrir la verdad en medio de las continuas ofertas de las ideologías dominantes. A lo largo de toda la historia, la Iglesia ha escuchado las palabras de la Sagrada Escritura y ha intentado ponerlas en práctica en diferentes situaciones políticas, económicas y sociales. El Concilio Vaticano II, recogiendo la doctrina perenne de la Iglesia, dice: la misión propia que Cristo confió a la Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que se le asignó es el orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan tareas, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Juan XXIII declaró en la encíclica Mater et Magistra que la doctrina social cristiana es una parte integrante de la concepción cristiana de la vida. Y también San Juan Pablo II nos vuelve a recordar: la enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia y forma parte esencial del mensaje cristiano. Fundamento de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia puede ofrecer y ofrece su magisterio social que se basa en la inviolable dignidad de la persona humana, como nos recordó San Juan Pablo II. Todas las actividades sociales, tanto políticas como económicas, se deben medir según este criterio fundamental, el criterio del valor verdadero, del bien de la persona,
El objetivo básico de la Iglesia, con su magisterio social, es humanizar la actividad económica y el mundo del trabajo. También Pío XII nos dice: de la forma que se dé a la sociedad, de acuerdo o no con las leyes divinas, depende el bien o mal de las almas. La doctrina social y el pecado. Su Santidad el Papa León XIII afirmó que el pecado atrae el mal sobre las naciones. Del pueblo judío, dicen muy bien las Sagradas Escrituras: mientras no enojaron a Dios con sus pecados, todo les salió bien, porque su Dios tiene odio a la iniquidad. Pero tan pronto como se apartaron del camino que Dios les había trazado para que anduviesen por él, fueron exterminados en las guerras que les hicieron muchas naciones. Judith 5 del 21 al 22. También se puede leer en Proverbios 14:34. El pecado hace desgraciados a los pueblos. Y si en todo el tiempo pasado se ha verificado rigurosamente la verdad de este dicho, ¿por qué motivo no ha de experimentar también en nuestro siglo? Después de analizar las ideologías modernas, Juan 23 concluye diciendo: el aspecto más siniestramente típico de la época moderna consiste en la absurda tentativa de querer reconstruir un orden temporal sólido y fecundo, prescindiendo de Dios, único fundamento en que puede sostenerse, y de querer ensalzar la grandeza del hombre, secando la fuente de donde brota aquella grandeza y de la que se alimenta, es decir, reprimiendo, y si posible fuera, extinguiendo sus ansias de Dios. La paz en la tierra, profunda aspiración de los hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden establecido por Dios. También Pablo VI dijo: el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero a fin de cuentas no hará sino organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. San Juan Pablo II ha recordado a la misma sociedad: hay que hacer notar que existe un grave obstáculo en el desarrollo y en el progreso del mundo. Este está constituido por el pecado y por la cerrazón que supone, es decir, por el mal moral. Y recuerda, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza doctrinal mediante la cual el magisterio de la Iglesia procura iluminar a la luz del Evangelio las actividades diarias de los hombres y mujeres en las diversas comunidades a las que pertenecen. ¿Cuál es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia? La finalidad de la doctrina social de la Iglesia es orientar a los hombres en el camino que deben seguir en su legítima búsqueda de la felicidad, en el descubrimiento de la verdad, en medio de las continuas ofertas de las ideologías dominantes. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia? El fundamento de la doctrina social de la Iglesia es la inviolable dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, y su objetivo básico y principal es humanizar la actividad económica y el mundo del trabajo. ¿Qué relación hay entre la doctrina social y el pecado? El Papa San Juan Pablo II dijo que el gran obstáculo para el desarrollo social y el progreso del mundo es el pecado, por la cerrazón que impone y por el mal moral que lleva consigo mismo. Es necesaria la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es necesaria no solamente en el orden moral, sino también en el orden social, económico y político, porque no se puede establecer la paz y la justicia en la tierra si no se guarda el orden establecido por Dios. Entonces, vamos a ver, como han oído en el vídeo, la Iglesia opina en temas sociales, aunque molesta a algunos políticos, porque Dios es el creador de todo, y no hay nada en la vida donde Dios no puede intervenir. Esa idea que hemos oído, llevando a cabo esos valores universales del cristianismo que hemos visto, que son la base, la solidaridad, la caridad, la justicia social, a través de sus obras, que son atendiendo a los más vulnerables, los pobres, los enfermos, fundando iglesias y las primeras universidades,
la Iglesia a lo largo de los siglos, desde el mundo antiguo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta los tiempos modernos, siempre ha estado allí, llevando a cabo esa misión espiritual y social. Siempre ha estado allí. Hay algunas personas que se creen que la Iglesia solo se pone manos a la obra en la misión social con Rerum Novarum. En el siglo XIX no es así. La diferencia es que el Papa León XIII, a finales del siglo XIX ve que la revolución industrial y las ideas ateas de la Ilustración, por no decir un eufemismo, ateas, ¿no? El liberalismo, el socialismo, lo que llega a ser en el siglo XIX el comunismo marxista, el nacionalismo radical a raíz de la Revolución Francesa y ¿cómo se dice en español? La ciencia más reduccionista, ¿no? que no reconoce a Dios. Es tan absurdo. Pues entonces, por todas esas circunstancias que la sociedad en el siglo XIX, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, está sufriendo una transformación absoluta y total. Y la manera de vivir de personas que han vivido en la tierra, en una sociedad absolutista, ¿no? Durante milenios, pues cambia por todas esas razones. Y la Iglesia en ese momento, con el Papa, ¿cómo se llama? El predecesor de León XIII es el Papa Pío IX, perdóname, sí, se me bloquea. Pío IX. Entonces, Pío IX ve todo eso, pero no sabe cómo reaccionar con el mundo moderno. No sabe, la Iglesia tiene un problema con la modernidad. Entonces, es el Papa León XIII, que es un señor muy culto y muy inteligente, que ve lo que está pasando. Entonces se da cuenta que la Iglesia, en lugar de rechazar y ignorar los cambios que están pasando, sobre todo en la sociedad europea, pues, y en el mundo en general, pero primero en Europa, en el siglo XIX, tiene que hacer algo. Y eso es donde empieza la doctrina social de la Iglesia moderna. La idea de León XIII es que la Iglesia tiene que salir al mundo moderno, a evangelizarla y no ponerse la cabeza en la arena, ¿no? Tiene que salir al encuentro, tiene que evangelizar ese mundo tan materialista, tan equivocado, de las ideas modernistas, ¿cómo se llamaban? Las ideas modernistas que rechazan a Dios. Y primero son las élites, pero poco a poco la población también en gran medida va absorbiendo esas ideas seculares, para utilizar un eufemismo, ¿no? Y rechazando a Dios. Entonces la Iglesia tiene un gran problema con la modernidad y tiene que reaccionar, y lo hace León XIII. Y publica el 15 de mayo de 1891 ese documento, para decirlo, revolucionario, porque es la primera encíclica social de la Iglesia, donde abarca los temas de actualidad, la condición de los obreros. Todos sabemos que a lo largo del siglo XIX la doctrina liberal clásica pues decía que el Estado no tenía que hacer nada en la economía. ¿Para qué? Y es verdad que los parlamentos estaban dominados por esa clase industrial, la alta clase media, ¿no? Eran ellos que ostentaban el poder político, o si no, tenían mucha influencia en los gobiernos. Entonces los trabajadores, los obreros, no tenían nadie que representarles en ese
sistema liberal, capitalista, industrial que se estaba implantando en los países europeos y en menor medida en el mundo. Y entonces es eso. Voy a pasar por encima de un vídeo porque no quiero perder tiempo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia moderna se debe a la necesidad de abordar esos grandes problemas que hay en la sociedad finales del XIX y a principios del siglo XX, la cuestión obrera, como hemos visto, industrialización y la explotación, porque el Estado, eso era algo nuevo y no había leyes que protegían a las clases más vulnerables. Los obreros salían a la fábrica con sus hijos. Los hijos de los pobres no iban al colegio. Eso ya es algo por las presiones de muchas personas, escritores como Dickens, pero también la Iglesia y el Papa León XIII presionaban a la opinión pública y poco a poco el movimiento de reforma era como una bola de nieve a lo largo del siglo XIX que estaba cambiando la opinión pública de los legisladores y los gobiernos a favor de una sociedad más justa, más cristiana. Y la encíclica Rerum Novarum desempeña un papel muy importante en ese movimiento de reforma social que se desarrolla a lo largo del siglo XIX. Era un capitalismo desregulado y, claro, en ese ambiente aparece el socialismo. Los trabajadores empiezan a tomar conciencia política que les están explotando, sus condiciones de trabajo, de vida, y a mitad de siglo aparecen las ideas de Carlos Marx, que, como sabemos, Marx dice, la solución es la revolución comunista, a tomar el poder por la fuerza, porque la burguesía y la alta burguesía no os va a conceder nada. Entonces, en finales del siglo XIX hay una especie de conflicto abierto entre el capitalismo liberal y el marxismo, la amenaza de una revolución marxista en Europa, sobre todo en los países más industrializados. Y eso es el marco en que León XIII publica su encíclica Rerum Novarum, que aborda estos asuntos. Es la primera vez que hay una encíclica papal que aborda tan nítidamente, tan en detalle la cuestión obrera. Antes los papas escribían sobre cosas teológicas, espirituales, pero León XIII entra en el mundo de los obreros. Entonces es una revolución en la Iglesia en ese sentido. Aquí vemos el nacimiento moderno con Rerum Novarum, como se ve, siente las bases de la moderna enseñanza social católica. Estaba allí, como he dicho, por los principios universales del Evangelio y bíblicos, estaba allí y la Iglesia desempeñaba su función social a lo largo de toda la Edad Media hasta la Edad Moderna, hasta la Edad Contemporánea. Pero se tiene que cambiar la manera de evangelizar esa nueva sociedad industrial, capitalista, liberal. Entonces, como podemos ver, esas son las zonas donde Rerum Novarum propone un cambio y tiene efecto. Los gobiernos de Europa toman conciencia y del movimiento de reforma y la Iglesia juega su papel, que es un papel muy importante. Entonces, a partir de León XIII, esa bola de nieve sigue su curso y se va haciendo cada vez más grande, más importante en la Iglesia, en la sociedad.
Y la Iglesia empieza a salir al encuentro del mundo moderno, ese mundo que parecía tan hostil a Pío IX y a otros papas, que no sabía muy bien lo que estaba pasando y cómo abordar la modernidad secular. Entonces se gira la doctrina moderna, la doctrina social moderna, en torno a la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Van a pensar, ¿qué es la subsidiariedad? Entonces, es un principio que básicamente se empieza a hablar de ello en el siglo XIX. Es un obispo alemán a principios del siglo XIX que se fija en la idea que el Estado moderno, liberal, que está tomando su forma, pues tiene que tener un equilibrio, una sociedad que no puede ser ni demasiado débil ni demasiado poderoso. Y en las circunstancias del siglo XIX, la verdad es que el Estado liberal miraba por otro lado en la cuestión social y en muchos otros temas. No hacía casi nada. El Estado liberal era un Estado donde tenía un ejército para protegerse de los ataques de fuera y fuerzas del orden interno para proteger al gobierno, ¿no? Al poder político. Y nada más, realmente, nada más. Entonces, con el movimiento de reforma en el siglo XIX, pues poco a poco, va legislando en el área social de la sociedad, la educación pública, los hospitales, el seguro social de desempleo de los trabajadores, poco a poco, en los países más industrializados como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, etc. Poco a poco se va legislando en esa materia, que los niños de los obreros van a la escuela primaria en lugar de ir a la mina de carbón o al astillero o a la fábrica, van a la escuela, y que empiecen a haber un seguro de desempleo, de enfermedad para los trabajadores, que es muy lento, pero poco a poco. El problema en el siglo XX cambia con la Primera Guerra Mundial. Los estados modernos en Europa entonces empiezan a ver que hay un nuevo tipo de guerra, que es una guerra industrial, con todo tipo de armamentos industriales que matan como nunca. Ya sabemos, tenemos las imágenes de las trincheras, ¿no? y las barbaridades de la Primera Guerra Mundial. Es una guerra total, de sobrevivencia del Estado frente a su enemigo. Entonces, el Estado empieza a legislar y controlar la economía de la sociedad de una manera que no hacía antes. Lo quiere controlar todo, como un pulpo que va metiendo sus brazos en la sociedad. Y entonces, después de la Primera Guerra Mundial, la gente pensaba, pues mira, ya que ha terminado la guerra, el Estado va a reducir esas competencias y poderes en la sociedad. No lo hace. Y además, por los efectos nefastos económicos de la Primera Guerra Mundial en muchos países como Alemania y en Italia y en otros, pues resulta que el sistema parlamentario democrático se queda muy desprestigiado porque no resuelve los problemas de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sube los extremismos políticos en Alemania, en Italia y, claro, en Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con la revolución bolchevique. Y aquí en España también, en los años 30, ustedes saben su historia mejor que yo, con la Segunda República. Entonces, el problema ya en los años 20 y 30 en Europa no es lo mismo que antes que la Primera Guerra Mundial. Un Estado débil que hace poco en la sociedad,
Es un Estado cada vez más autoritario y totalitario. Y la Iglesia lo ve, entonces ve que a través del principio de la subsidiariedad, lo que tiene que hacer es no decir al Estado que tiene que intervenir más para la justicia social, lo que tiene que hacer es limitarse y respetar la sociedad civil para que haya un equilibrio de poder. El principio de la subsidiariedad básicamente es que el Estado tiene que estar allí para que si haya una necesidad, una emergencia como en el coronavirus. Sabemos que la economía se colapsó, fue un cadáver. Y si no fuera por los estados que pusieron dinero a mansalva, pues, resucitaron la economía. Entonces se ve claramente que el Estado es necesario. Y la doctrina social de la Iglesia dice que el Estado lo que tiene que hacer es ejercer un papel de regular la economía en la sociedad para alcanzar el bien común y la justicia social. Regular, no dominar totalmente y no ser un Estado demasiado frágil y débil. Tiene su papel y lo tiene que ejercer con responsabilidad y respeto a la sociedad civil. Entonces, más o menos, se va publicando más y más encíclicas papales. 40º año de Pío XI de 1931 es uno de los más famosos porque desarrolla ese principio de subsidiariedad. Y hay otros cuantos después. Cada 10 años se va conmemorando la publicación de Rerum Novarum. Cada 10 años los papas sacan una encíclica conmemorando ese gran encíclica social de León XIII a León XIV. Este papa pues, nos dice que eligió el nombre papal de León XIV por respeto a su predecesor León XIII, porque da mucha importancia a la doctrina social de la Iglesia como algo muy importante, que la Iglesia tiene que ejercer su misión social también, a fomentar una sociedad basada en los principios universales cristianos y no dejar todas ideologías modernistas, seculares, que han recortado a Dios y son materialistas de base. La Iglesia no puede dejar que esas ideologías dominen el mundo y los corazones de los hombres, porque sus resultados son nefastos. Guerras, crisis económicas, ¿cómo se dice? La descomposición de la sociedad y las familias y los matrimonios. Eso es el resultado de las filosofías y de las ideologías de la Ilustración, las llamadas ideas modernistas, donde no hay Dios. Y no importa si es el liberalismo o el marxismo o el socialismo o el nacionalismo, son todos materialistas, ideologías sin Dios, sin Dios. Vamos a pasar. Entonces, la sociedad moderna, industrial o postindustrial, como podemos decirlo hoy en día, pues da muchos desafíos a la Iglesia, ¿no? Pero a través de su misión social puede proponer remedios y políticas que están basados en los principios cristianos, que son universales, que no solamente tenían importancia en los tiempos de la Biblia, también tienen su vigencia hoy en día. Como hemos dicho, la solidaridad, el amor, la justicia social, la caridad, tienen una vigencia universal. Las fuentes de dónde vienen, pues como les he dicho, vienen de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Eso es la raíz última. La tradición también, eso es el magisterio de la Iglesia. A lo largo de los siglos, los papas
y los concilios ecuménicos pues han ido haciendo magisterio. Es como un poco como los jueces que van con sus sentencias haciendo legislación, ¿no? Haciendo el derecho. Entonces, el magisterio de la Iglesia también es muy importante, las encíclicas, los acuerdos en los concilios, todo eso también es una fuente de la doctrina social de la Iglesia. La razón, a pesar de lo que han dicho desde la revolución científica en el siglo XVII, la Ilustración, que la religión era ya algo del pasado, de la superstición, que eran las ciencias naturales sobre todo, que era la nueva religión que daba la verdad sobre la existencia humana, pues la Iglesia dice que como Dios es el creador de todo, del mundo material también, y ha hecho todas las leyes de la ciencia natural, no hay un conflicto. No hay, a pesar de lo que muchos ideólogos de la modernidad nos quieren convencer, ¿no? Que la ciencia y la religión son incompatibles. Eso es mentira, porque Dios es el creador del mundo natural también. ¿Y cómo Dios va a hacer leyes del mundo natural que contradicen a Él? Es imposible, es imposible. Entonces, la razón, la Iglesia pues no rechaza el uso de la razón humana. Es una facultad que Dios nos ha dado. En nuestra semejanza a Dios, pues tenemos algunas cosas en común, ¿no? Y una de ellas es la razón. Nuestra razón es muy limitada, comparado evidentemente con la inteligencia de Dios. Pero lo podemos utilizar con lógica, y también podemos utilizar el racionalismo científico también, pero no es absoluto, no es absoluto. Nos ayuda a entender el mundo natural, pues sí, poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero no contradice la existencia de Dios. Es mentira lo que nos han tratado de contar muchos científicos. No hay ninguna oposición entre la existencia de Dios y las leyes de la ciencia. Las ciencias sociales es la manera que la doctrina social de la Iglesia utiliza para recabar información, para entender lo que está pasando en la sociedad y en el mundo. Pero claro, las ciencias sociales tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor ha escrito el estudio de lo que está pasando en la economía un marxista o un liberal. Entonces lo tenemos que leer con filtros, con cuidado. Pero es la manera que la Iglesia se mantiene al día de lo que está pasando en la sociedad y el mundo. Porque así la Iglesia puede proponer políticas y soluciones a los problemas de hoy en día. Por eso la doctrina social de la Iglesia es algo que es, eso lo voy a soltar porque lo hemos visto, es algo, no es estático, que es algo que se va evolucionando según cómo cambia la sociedad. Pero lo que sí no cambia es la base de los valores universales del cristianismo. Eso no cambia. Pero es cómo se aplica esos valores universales a las condiciones cambiantes en la sociedad. El cristianismo primitivo puso en marcha un proceso de asimilación de la filosofía griega. Pues mira, así puedo ilustrar que la razón es importante en el cristianismo y desde hace siglos, desde el mundo clásico antiguo. Los primeros padres del cristianismo, como estamos viendo, San Pablo, San Justino, Clemente de Alejandría, San Agustino, Santo Tomás de Aquino, mucho más tarde, en el siglo XIII, pues utilizaban la razón y el estudio del mundo en todos sus sentidos. Como sabemos, Santo Tomás de Aquino reconcilia el estudio del mundo natural en el cristianismo porque estaba relegado en el mundo medieval. Eso ya es otra cosa. Pero la razón
es falso, que dicen que el cristianismo rechaza a la razón. ¿Por qué? Porque es que no hay ninguna razón. Y esto, el platonismo, el aristotelismo, como estoy diciendo, la fe y la razón son como dos alas con que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad que es Dios. Es como un pájaro, ¿no? Como dice San Pablo en Fides et Ratio, San Juan Pablo II, sí, que me he olvidado poner Juan, San Juan Pablo II, para ilustrar esa idea, que la verdad es una combinación del mundo espiritual y el mundo material. Es que todo es la verdad, y esa verdad última es Dios. Es que es una falacia lo que esos filósofos del siglo XVIII y de hoy en día, y científicos también, me temo que decir, que han tratado de decirnos que la religión ya es irrelevante, Dios ha muerto. Es absolutamente falso. Es un intento de llevar la sociedad pues lejos de Dios. Es lo que las élites políticas, culturales, económicas y también los científicos y filósofos nos han hecho. No todos, pero casi todos. Nos han llevado lejos de Dios. Ellos han dado la espalda a Dios y el pueblo, desgraciadamente, les ha seguido mucho detrás. Eso es lo que ha pasado en el mundo contemporáneo. Y la doctrina social de la Iglesia es un intento para que el cristianismo mantenga su relevancia en este mundo moderno tan complejo. Porque, claro, los ideólogos y filósofos de la modernidad decían, mira, la religión es irrelevante. Es que no se ocupa de los problemas de la gente, los problemas cotidianos. Pero eso no es verdad, no puede ser más lejos de la verdad. Dios le interesa todo del hombre. ¿Qué más? Yo creo que voy a seguir aquí. ¿Qué más? Entonces, tiene una base permanente, pero también va cambiándose con el tiempo. Es que he puesto demasiadas diapositivas. Por ejemplo, los principios originales de primer grado en la doctrina, pues mira, la doctrina es una parte integral del cristianismo, la existencia de Dios creador, el principio cristológico, Cristo es el Hijo único de Dios, el principio antropológico, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para conocer y servir y amar a Dios. Y Cristo ocupa el lugar central de la creación. Todo fue creado a través de Cristo. Todos los seres humanos tienen la misma dignidad ontológica porque todos son hijos de Dios, creados por el mismo Dios. Ese principio ius naturalista es la idea que existe una ley natural. Sabemos que Santo Tomás de Aquino hablaba mucho de esto y decía que cualquier ley humana, las leyes lo que llamamos positivas o positivos, ¿no?, que se aprueban en los parlamentos o por decreto, si no coincide con lo que es la ley natural divina de Dios, entonces no es una ley, es una aberración de la verdad. Y eso es muy importante hoy en día porque en nuestros parlamentos y congresos y asambleas se está aprobando todo tipo de leyes que tratan de eliminar la ley de Dios de la sociedad. Es como una especie de ingeniería social, ¿no?, para decirlo. Entonces, para decirlo, la ley natural, ¿y cómo sabemos que esa ley natural existe? Porque hay gente que te lo dice, a ver, pruébamelo, porque Dios existe. Y entonces, si Dios existe, pues el bien objetivo existe en el mundo, tal como las leyes de la ciencia natural.
Y todos en nuestros días, en nuestras vidas diarias, sabemos que cuando nos pasa algo bueno, pues sentimos la alegría, la felicidad, y cuando nos toca el pecado, produce sufrimiento. Entonces está claro que el bien y el mal existe a diario, que no es una invención. Y el bien existe porque Dios existe. Entonces, eso es el concepto de la ley natural, que es una parte importante de la doctrina social de la Iglesia, que las leyes tienen que estar de acuerdo con los principios del cristianismo. Y sabemos, como estoy diciendo, que eso es cada vez menos en nuestros países, donde se aprueba todo tipo de leyes que son contrarios a la fe. Entonces voy a pasar, no sé por qué número voy aquí. Los principios centrales, como les he dicho, solidaridad, subsidiariedad, el bien común, esos son centrales. La participación, eso no lo he mencionado antes. ¿Qué significa eso? Como pueden ver, todo ser humano posee una dignidad ontológica inherente porque han sido creados por Dios a su imagen y semejanza, y solo por ese hecho tienen esa dignidad ontológica inherente. Y no importa, aunque nos cuesta creerlo, el criminal más malvado en el mundo también posee esa dignidad porque fue creado por Dios para ser santo, aunque lo ha estropeado por su libre albedrío y el mal uso de su libertad. Entonces, porque hemos sido creados por Dios con igual dignidad, entonces tenemos ese derecho natural a participar en la vida y en todos los ámbitos de la vida. Como pueden ver, en el sistema sanitario, en la educación, en la economía, en la política, nadie debe quedar excluido y nadie debe de intentar excluirnos del sistema político o de la economía o de la cultura o de la salud, porque es nuestro derecho, porque fuimos creados por Dios, y eso es uno de los principios centrales, el derecho a la participación y la justicia social. Yo creo que eso ya habla por sí, ¿no? La justicia social. El magisterio, ya estoy entrando en temas más centrados sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio, como saben, no tengo que explicarlo mucho, es una institución sagrada entre el hombre y la mujer, basada en la naturaleza del hombre creado por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué papel juega la doctrina social en el matrimonio y la familia? Pues muy importante, porque vivimos en una sociedad donde lo que es el amor auténtico no está de moda. ¿Por qué? Eso no lo entiendo. Porque el amor auténtico todo el mundo lo busca, todo el mundo lo necesita. Cuando no lo encuentran, se enferman de alguna manera o de otra, emocionalmente, espiritualmente, y los ¿cómo se dice? Sí, perdóname. Entonces se ve ese malestar de no haber encontrado el amor en su vida, en su salud físico. Es como una planta. Yo utilizo ese símile en mis clases. Una planta que si tiene sol, agua y tiene los minerales necesarios para desarrollarse, pues crece, florece y goza de salud. Pero una planta que lo ponemos en una habitación sin luz, no le echamos agua, ni minerales, ni nada, muere. Hay que cuidar a las cosas. Y el amor es algo que el mundo actual rechaza. Yo no llego a entender por qué. Porque debe de ser algo del demonio mismo, que quiere separarnos, dividirnos, destrozarnos, alejarnos de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de alejarnos de Dios? Pues destrozar el amor
Entonces, donde no hay amor hay odio y rencor y malestar. Y eso es lo que está pasando en el mundo y no es nada nuevo. Perdón. Soy también profesor de historia. Me temo que decir que el ser humano es una especie muy violento, pero se está viendo cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Se está viendo cada vez más esa falta de amor. Entonces, como el matrimonio está basado en el concepto cristiano del amor incondicional, sin condiciones, entonces, por eso no está de moda, porque eso de entregarte a otra persona sin condiciones no está nada de moda. Nos dicen lo contrario, tú tienes que buscar tu placer, tu interés y nada de pensar en otra persona. Como dijo Cristo, poner al otro antes que tú. Eso no está de moda. El ser humano es muy egoísta, realmente nunca ha estado muy de moda, pero oficialmente los poderes políticos y tal, pues no lo atacaban, pero hoy en día sí. Y de muchas maneras, sus leyes, sus películas, su música, sus libros, muchas maneras atacan al cristianismo. Y todos van en la misma dirección, atacan al amor. Y no hay mejor, o uno de los mejores símbolos del amor es el matrimonio cristiano. Voy a pasar. Entonces, Cristo eleva el matrimonio a la condición de un sacramento. Este sacramento reconoce la igual dignidad del hombre y de la mujer ante de Dios. La diferenciación sexual se da naturalmente y es una especie de complementariedad. El amor conyugal no es solamente un sentimiento emocional que lo sientes un día y otro no, dependiendo de cómo te encuentras o si ese día has tenido una disputa con tu cónyuge, ¿no? Que todos somos humanos. El amor pasa a ser de un sentimiento mutuo de afecto a convertirse en un deber vinculante, que tú tienes que tener ese amor incondicional que se demuestra a través de las obras, no de las emociones que vienen y van y se cambian. Es una cosa 24/7, 365, es constante y tienes ese deber de mostrar el amor hacia tu cónyuge, tu familia, todas las personas que te rodean. El cristianismo es una civilización del amor. Si es algo, es una civilización del amor. Entonces, sabemos que hay más personas que no están casados que casados en nuestras sociedades occidentales, porque las élites bien se han encargado de menospreciar, ridiculizar el matrimonio tradicional porque está basado en el principio del amor incondicional y eso no lo pueden tolerar. No quieren el amor porque el amor viene de Dios y han rechazado a Dios, han dado la espalda a Dios. El magisterio sobre el trabajo humano y la economía son los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia. A pesar de la cultura popular que se oye la gente, ¿no? Que dicen chistes, o se quejan continuamente, mira, es que lo que me cuesta madrugar para ir a trabajar es un horror, mi trabajo me cansa mucho, es una pesadez. Pues mira, en el cristianismo el trabajo humano es una oportunidad de coparticipar con Dios en su creación, de hacer la sociedad y el mundo un sitio mejor. Porque si tú haces tu trabajo bien, tú estás haciendo una especie de coparticipación con Dios de hacer el mundo mejor. Pero si no haces tu trabajo bien y lo haces mal y te quejas continuamente, estás sacando el bien del mundo y estás poniendo amargura. Entonces, al contrario de lo que dice la cultura ignorante, popular, el trabajo es un bien en muchos sentidos.
Y desde el enfoque cristiano, primero es un bien espiritual, donde tú, no importa si ganas dinero o no, cualquier esfuerzo que haces, fregando los platos, limpiando el baño, atendiendo a un familiar o quien sea, tú estás haciendo un servicio a Dios porque estás sirviendo a otro ser humano y eso es amarles. Y eso es el trabajo. Aunque estás cobrando dinero también, pero tiene la ventaja que lo normal es que te ayuda a sustentarte a ti, a tu familia. Es un bien, pero se oye tantas barbaridades, ¿no? Todo el mundo ha oído que la gente dice, ay, qué horror, tengo que ir a trabajar, no sé qué, me canso, no sé qué. Pues sí, pero ¿sabéis por qué nos cansamos con el trabajo? Por el pecado. Porque Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, pero cuando desobedecieron a Dios, rechazaron a Dios, escucharon al demonio, cayeron en el pecado, entonces se estropeó nuestros cuerpos y también nuestras almas en gran parte. Entonces, el cansancio es el producto del pecado, porque el cuerpo se manifiesta en el cuerpo de una manera muy obvia. Es el resultado del pecado, no es un castigo de Dios que nos cansamos cuando estamos trabajando físicamente o intelectualmente en lo que estamos haciendo. Es un deber moral. Dios no quiere vagos que se tumban en la cama, están deprimidos pensando en sus asuntos. No, eso no es cristiano. Dios quiere personas que salen al mundo al encuentro con los demás y crean una sociedad mejor, más justa, donde reina el amor. Eso es el reino de Dios. Entonces yo doy mucha importancia a esto, lo que es el concepto cristiano de trabajo humano, porque la gente no lo piensa mucho. Se creen que es un castigo, aunque tienes el mejor trabajo del mundo. La gente se queja mucho del trabajo. Entonces, sí. O no quiere trabajar, como les pasa a todos los jóvenes de ahora que quieren encontrar la vida resuelta. Es el tiktokers, influencers, que no es trabajo, que es dedicarse a lo que más les gusta. Pues es una pena, porque a través del trabajo nos mejoramos como personas en muchos sentidos. Primero, espiritualmente, porque estamos ayudando a otra persona y eso tiene beneficios para nosotros. También, pues, en el conocimiento, en la experiencia, ¿no? Lo vamos absorbiendo. El trabajo, es verdad, hay personas que tienen trabajos que son duros, ¿no? Físicamente, y les tratan mal, eso ya es otra cosa. Yo estoy hablando de trabajos normales, donde la gente no está acosada, tratado mal, eso claro es otra cosa. Y los jóvenes que no quieren trabajar, pues lo sabrá, y eso es una pena. Entonces, pues no sé qué va a ser de ellos, porque el trabajo humano es una cosa pues muy positivo, muy positivo. Nos ayuda a mejorar y podemos servir a Dios a través de ayudar a otros. Yo creo que ya lo he dicho todo esto. Sobre la economía, está muy relacionado el trabajo y la economía. La economía debe estar al servicio del hombre y el bien común, y no al revés, porque eso es lo que está pasando. La Iglesia llama la economía y sobre todo la economía, la política, estructuras del pecado, porque la economía, en lugar de servir el bien común, está estructurado, dependiendo del país, en la igualdad, en la desigualdad, en generar desigualdad, injusticia, explotación, dependiendo del país, Entonces, ¿qué significa eso? Pues, ¿la Iglesia está en contra del capitalismo? Bueno, mira, depende, porque Juan Pablo II dijo que el capitalismo era un sistema muy eficaz en generar riqueza. Muy bien, pero hay que distribuir esa riqueza según los principios de la justicia social. Por eso el papel del Estado es muy importante.
El Estado no puede estar ahí con los brazos cruzados sin hacer nada. Tiene un papel muy importante que ejercer en la sociedad. La actividad económica, el progreso material deben ponerse al servicio del hombre y de la sociedad. La propiedad privada es un derecho natural del hombre reconocido por la Iglesia, pero no es un derecho absoluto y debe estar al servicio del bien común y de la sociedad. No puede ser que hay personas que no tienen nada de lo más básico para sobrevivir y hay personas que les sobra en abundancia. Pero ¿qué tipo de sociedad es esto? ¿Qué tipo de sociedad? Eso sí es una estructura del pecado. Y desgraciadamente hay muchos países en el mundo donde eso es así. Hay gente muy rica y gente muy pobre. En nuestra querida Europa no es tan extremo, pero también existen pobres. También existen pobres no extremos, pero hay pobres. Y personas que tienen un trabajo a tiempo completo y no llegan a cobrar lo suficiente para tener una vida digna. Entonces, el magisterio de la Iglesia sobre la economía y trabajo humano también tiene algo que decir ahí. La política. Bueno, mira, sabemos que la razón de ser de la política es otra vez servir el bien común. Y cuando los políticos abusan de sus cargos y son corruptos y no representan al pueblo y sus legítimos intereses, pues entonces pierden la autoridad moral, pierden la legitimidad y el pueblo pues les mira mal. Y eso es lo que pasó en Alemania, en Italia, en otros países en los años 20, porque estaban pasando un muy mal momento. Millones de trabajadores, la democracia parlamentaria era inútil. Entonces, la política, sin entrar demasiado en el tema porque se nos va pasando el tiempo, es una esfera de la vida muy, muy importante, porque estos señores en sus congresos y parlamentos deciden las leyes que tenemos que obedecer como buenos ciudadanos. Y eso es súper importante. Y desgraciadamente, no hay ningún partido político de cierta importancia o relevancia que es cristiano. No lo son. Han dado la espalda a Dios. No lo son. Y eso es un gran problema para la Iglesia, porque no hay partidos políticos que concuerdan con los principios cristianos. Los llamados partidos cristianos democráticos, como en Alemania, en otros países de Europa, pues hoy en día son partidos liberales, y cada vez más liberales, y han perdido el sentido originario del cristianismo, y eso es la tónica de la política. Es una pena. Están aprobando unas leyes pues para cambiar la sociedad, de descristianizar la sociedad. Por ejemplo, tenía algo aquí sobre lo que es el laicismo. El laicismo, lo que pretenden decir que el Estado tiene que ser aconfesional y laico, en realidad es lo que estaba diciendo, es un intento de quitar a Dios y la Iglesia del medio de la sociedad, para que sus señorías puedan dictar el bien y el mal, según su criterio personal. Y no hay nadie que les diga, eso está mal. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver. Yo creo que vamos a Sí. tener que terminar. Vale. Estamos De en las acuerdo. 9. Sí. Sí, en realidad había más o menos, es lo de la bioética que habla del aborto, la eutanasia. Yo creo que más o menos saben de qué va eso. El aborto, el otro día la Unión Europea ha decidido que va a dar fondos para que mujeres que viven en países donde en Europa el aborto no está bien visto, pues que pueden coger dinero de los fondos europeos y coger un avión o un autobús para irse a otro país donde el aborto es libre. Y la eutanasia sabemos lo que es que quieren cargar Canadá
Canadá, yo estoy leyendo unas historias horribles de lo que está pasando en Canadá. Personas que tienen diabetes o están deprimidos, con 20 y tantos años, les están cargando. Y los médicos, eso es donde vamos, eso es donde nos quieren llevar. Y lo dejo allí. Muchas gracias por su atención.